Estás en la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Bienvenidos a esta nueva sesión del Podcast Fest Arriba el Audio LATAM 2020. En esta sesión que hemos llamado La radio y el audio en el nuevo ecosistema mediático, tenemos dos grandes invitados que yo sé que van a reír cuando yo hable, que son tan grandes, pero para mí son dos grandes invitados, dos referentes del mundo de la radio y del audio, no solamente en España, donde están en estos momentos en la ciudad de Madrid, sino que personas además referentes para toda Hispanoamérica. Mis invitados de esta sesión son Luis Miguel Pedrero. Luismi es licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia Salamanca y doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente Luismi es catedrático de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija en Madrid y forma parte del grupo Innovation on Digital Media en la Universidad Carlos III. Profesor visitante, docente de posgrado no solo en España, sino que en distintos países, experto en radio, autor de libros sobre televisión, radio e industria digital. Un gran invitado. Así que Luismi Pedrero, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a esta sesión del Podcast Fest. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy bien hallado, muy amable. Por otra parte, un amigo de hartas batallas, José María García Lalastra. José María es licenciado en Ciencias de la Información y Ciencias de la Imagen y el Sonido por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es socio director de desarrollo de negocios del Grupo Cristaliza, compañía que desarrolla soluciones de negocios que nacen desde la visión de la tecnología y de la usabilidad digital. José María tiene una larga data en carrera en medios, donde por casi 20 años fue un ejecutivo del Grupo Prisa, teniendo responsabilidades amplias. Ahí nos contará un poco José María, pero editor del Hoy por Hoy, director de Internet, director de nuevos proyectos y director de gestión de contenido, no solamente para España, sino que también le tocó trabajar con muchos de nosotros que éramos parte del Grupo Prisa en su momento en América Latina. Por muchos años vicepresidente de la AERO, de la Asociación Española de Radio Online, y estos dos señores que tengo enfrente, acá en esta sesión que estamos grabando a través de Zoom, se juntaron y coeditaron y escribieron un libro. Este libro se llama La transformación digital de la radio, 10 claves para su comprensión profesional y académica. Y obviamente, aprovechando esta circunstancia, nos hemos reunido en esta sesión para hablar del audio digital, de la radio que tanto queremos y amamos después de tantos años dedicándonos a ella. Y antes de partir en nuestra conversación, me gustaría que cada uno diera una breve reseña. Partamos por José María, de una biografía de quién sois. Y José María, después de tantos años de conocernos, bienvenido. Yo feliz de que seas parte también de esta sesión del Podcast Fest con nosotros. Un gusto, Mauricio, un gusto estar compartiendo este tiempo con tantos amigos, con quien he trabajado tanto tiempo ahí en Chile y en otros países en Latinoamérica. Y contigo, como decías, hemos coincidido en hartas batallas en varios lugares del mundo, ¿verdad? Bueno, yo no sabría cómo presentarme. Yo soy un amante de la radio, soy un amante de los medios y soy un amante de la innovación. Y además me gustan los retos, que es lo que estamos afrontando ahora desde mi empresa, desde este ámbito en el que estamos ahora hablando. Y creo que nos unen estas tres pasiones bastante a Luismi y a mí. Como tú dices, yo he pasado por muchos medios de comunicación, he trabajado mucho en televisión, he trabajado mucho en radio, he trabajado en prensa escrita y ahora me dedico a ayudar a medios de todo el mundo en este momento de oportunidades que tenemos por delante, complicado, muy complejo,
pero apasionante para salir adelante y transformarse, para buscar el modelo adecuado para hacer que los medios sean viables. Y el audio tiene una enorme posibilidad de colocarse en la cabeza. José María, y respecto a tu posición actual como socio director en Cristaliza, cuéntanos un poco a qué se dedica Cristaliza y para saber además, gente que nos puede estar escuchando desde distintos países, cuáles son los servicios que prestan y cómo podrían trabajar a futuro con ellos. Bueno, te agradezco mucho que me preguntes esto, Mauricio. Bueno, Cristaliza es un pequeño grupo de empresas, estamos muy enfocados a los medios, tenemos una gran experiencia en el manejo del audio, trabajamos con radios de prácticamente todo el mundo, de Latinoamérica y de Europa, de Norteamérica también, y trabajamos en 3 áreas: en desarrollo tecnológico, en asesoría, es decir, consultoría, acompañamos a las empresas en este momento, como te decía antes, y aquí tenemos un larguísimo recorrido. Y en tercer lugar, trabajamos en el análisis de audiencias. Tenemos nuestro Big Data Mobile muy potente, con el que estamos ayudando ya a muchos medios de comunicación de todo el mundo, y además trabajamos en la comercialización de esos medios. Tenemos una empresa dentro del grupo que trabaja en comercialización de publicidad programática para todo tipo de medios. Obviamente para la radio, y para nosotros los formatos de audio, como te puedes imaginar, son absolutamente prioritarios. Perfecto. En los cuales 13 Radio es parte también del trabajo que tenemos con ustedes en publicidad programática para las IP internacionales, para que sepan también personas que nos están escuchando. Luismi, tú cuéntanos una biografía corta, a pesar de que tu biografía me parece que difícilmente puede ser corta, pero tu experiencia de haber trabajado en radios, en medios, después de dedicarte a la docencia, cuéntanos tus referencias para que el que no te conozca se haga una idea de quién es Luismi Pedrero. Pues me identifico mucho con la exposición que ha hecho Chema, aunque evidentemente mi ámbito de trabajo y de aproximación a este entorno tan apasionante que él decía está pues en la universidad y en la formación de quienes se van a incorporar a ese apasionante mercado. Yo estudié en Salamanca, en la Universidad Pontificia, y me licencié en Ciencias de la Información, y efectivamente luego tuve la oportunidad de doctorarme en Barcelona. Y durante la carrera y con posterioridad a finalizar esos estudios, pues sí que pude tener breves experiencias en prácticas, luego incluso también como colaborador desde la universidad en diferentes emisoras, tanto de radio generalista como de radio musical. Mi tesis doctoral se centró en la radio musical en España. Para mí fue apasionante entender pues, los modelos, los formatos, las estrategias de programación. Yo creo que de ahí me viene mucho la capacidad para ir identificando ahora las líneas del cambio, ¿no? Y las líneas del cambio son las que hoy creo que me sitúan pues, en ese punto que es enseñar a los alumnos para entender mejor lo que sucede en el entorno profesional y estar cerca del entorno profesional para saber cómo trasladar esa nueva realidad a los alumnos, ¿no? Y creo que un ejemplo muy fácil o digamos que ejemplifica muy bien una síntesis de todo esto es el libro que antes mencionabas, que José María y yo coeditamos y que va a cumplir justo ahora 1 año. Se llama La transformación digital de la radio, y la particularidad que tiene es que es un libro en el que colaboramos académicos y profesionales. Tiene 10 capítulos, cada uno de ellos está escrito por 2 profesores de hasta 23 universidades de toda España y por 12 profesionales de diferentes grupos de comunicación y emisoras y consultoras, que creo que es el mejor ejemplo, ya digo, de la necesidad, de la conveniencia de que quienes están ahora mismo en el meollo de la profesión y quienes se van a incorporar a él se entiendan cuanto antes para funcionar del mejor modo posible, ¿no? Creo que esa es la esencia de la universidad, saber preparar a los profesionales, y la necesidad de la profesión, que es recibir a titulados que desde el principio incorporen sus habilidades, incluso mejoren la realidad en la que están los medios. Perfecto. Entonces, iniciamos esta conversación y quería partir hablando primero del entorno digital. Yo creo que los últimos 20 años con obviamente el desarrollo del entorno digital, el tema del desarrollo de Internet, obviamente los accesos ya masivos de la gente
a las conexiones a través de sus smartphones, el desarrollo del 4G que va hacia el 5G, y finalmente también hay un tema de una velocidad en la transmisión de data que nos ha ido cambiando el panorama, obviamente en el entorno, en diferentes formas de nuestra vida, pero como acá estamos hablando desde el audio, desde la radio primero, para la radio fue un cambio muy relevante, lo que para la radio en un comienzo podía ser que este mundo digital era otro medio. Nos empezamos a dar cuenta con el tiempo que era otro canal de distribución. Y este nuevo canal de distribución conectado a todo el mundo finalmente nos llevó a palabras nuevas para los que estábamos en el escenario del audio tradicional, enfocado más al FM, a empezar a conocer palabras como la multiplataforma, que tenía que ver ya no solamente con el tema del audio FM, sino que distribución por digital. Pero esta multiplataforma también nos traía otras formas de interacción que tenía que ver con la incorporación de las redes sociales, y esas redes sociales le dan una oportunidad a la radio también de ser visual, ya no solamente había audio de por medio. Otras palabras que aparecían era el tema de la multiubicuidad, podía estar en diferentes partes, podía ser un becario que estudiaste en España, fuiste a Estados Unidos y escuchabas tu morning show de, no sé, Onda Cero o Cadena Ser toda tu mañana en Nueva York. Y por último viene todo el tema de la atomización de las audiencias, que además significó una atomización de los contenidos, donde los contenidos de nicho que no tenían espacio en los grandes medios tradicionales, finalmente empiezan a encontrar nichos en lugares donde la gente no estaba habituada a encontrar este tipo de contenidos, y que desde el punto de vista del audio significó el renacer de lo que desde los inicios de los 2000 conocíamos como los podcasts, pero finalmente con el desarrollo de los últimos 4 o 5 años tiene que ver con todo el desarrollo de la escucha on demand de contenido, que finalmente hoy día con esta atomización de contenido puede ser de millones de temas. Por lo cual en este entorno digital, y me gustaría preguntarte, Luismi, ¿en qué etapa crees tú que nos encontramos hoy día de este entorno digital, de este avance digital? Obviamente con este link hacia la industria de la radio, la industria del audio digital, hoy día cuando miramos desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Bueno, lo has expresado muy bien. Realmente es un momento de cambios acelerados, vertiginosos. Es difícil aprender, ¿no? La cantidad de cosas que van sucediendo en todo momento. Hay una infógrafa norteamericana que se llama Lori Lewis, que todos los años hace un esfuerzo por dibujar cómo va de deprisa todo este proceso de digitalización, y concentra en un reloj qué pasa en Internet en un minuto, ¿no? Lo lleva haciendo de los últimos 4 años y es fascinante porque digamos que a modo de quesitos se van mostrando pues los números de mensajes que se distribuyen por diferentes redes sociales, por Twitter, por Facebook, minutos que se visionan en YouTube o en Netflix, o canciones que se escuchan en Spotify. Entonces, son números que ya no se pueden ni formular, ¿no? Son miles de millones de interacciones colectivas, simultáneas, sincrónicas, que demuestran hasta qué punto hoy estamos ante una realidad en plena conectividad, en una atención que ya, digamos, no puede ser capaz de retener los estímulos cada vez más exponenciales, ¿no?, que recibimos por todo tipo de soportes, fundamentalmente por los dispositivos móviles. Y entonces, en este entorno en el que, como decías también, las redes sociales son un vehículo por el que circulan también las propias industrias culturales, las de los medios de comunicación, por supuesto, pues se han desdibujado las fronteras tradicionales de lo que era radio, de lo que era televisión, de lo que eran los medios impresos. Se han desdibujado las líneas del tiempo y del espacio. Es todo, pues en fin, el concepto de sociedad líquida de Bauman, pero aplicado a los medios en un ámbito en el que es, repito, imposible ya decidir sobre etiquetas y sobre marcas que probablemente ya están superadas, ¿no? Yo, a modo de indicadores generales, pues tengo siempre algunas cifras pues, que permiten quizá
servir de contexto, ¿no? Por ejemplo, que ahora mismo los móviles a nivel planetario los tiene dos terceras partes de la población. 2 de cada 3 ciudadanos en todo el mundo ya disponen de un smartphone. Una cifra que es alta, pero que según en qué países puede multiplicarse aún más. En España, por ejemplo, tenemos una tasa de penetración de smartphones del 116%. Es decir, hay más líneas o más terminales inteligentes que usuarios, ¿no? Luego está, como decíamos, la conexión a Internet, que está ya en niveles de 90, 80 y muchos, 90% de la población. Y, por supuesto, las redes sociales. Ahora mismo, el porcentaje de ciudadanos que tienen al menos un perfil, al menos uno, normalmente tienen 2, 3, etcétera, pues está en eso, en el 60-70%. Con todo este contexto, la radio, el audio, la televisión, el vídeo bajo demanda, los medios impresos, ¿cómo están replanteando su actividad básica hasta ahora circunscrita a entornos verticales y que de repente con Internet se han diluido y ahora todo es transversal? Pues aprendiendo, Mauricio. Yo creo que la primera respuesta es, estamos en fase de primero aprender, entender, tomar conciencia de la velocidad que decimos que estamos percibiendo en todos estos movimientos, identificar qué hábitos se generan más allá de la cantidad de los usuarios en cada uno de los entornos, el hábito. Yo creo que la clave ahora mismo está en cómo consumimos, cómo decidimos qué elegir, qué parámetro es el que sitúa nuestra conciencia con relación a la oferta audiovisual o a la oferta digital, sobre qué indicadores establecemos nuestra conexión con el medio, con el contenido, y solo a partir de ahí empezar a trabajar pensando justamente en eso, en cuál es el hábito más allá del soporte, más allá del momento, más allá de la narrativa que se elige, porque todo eso viene después. ¿Y cómo estás viendo, Luismi, esa dificultad, que finalmente empieza a haber una dificultad de parte de los usuarios respecto a la sobreoferta de contenido? Porque hoy en día, con la democratización de la producción de contenido, finalmente ya no solamente los publishers desarrollan contenido. Si uno dice, el contenido de audio no solamente lo pueden desarrollar las radios, lo puede desarrollar un canal de televisión, el contenido audiovisual lo puede desarrollar una radio, finalmente este cruce que decías tú que pasaba, pero además está el desarrollo de contenido de la misma gente que tiene que ver con esta democratización de ser publisher. ¿Cómo ves este futuro de sobreoferta de contenido? ¿Cómo la gente se va a ordenar para realmente encontrar estos contenidos que le interesan? Y hay otra cosa de por medio que debe tener harto que ver desde el punto de vista académico y ya algo más un poquito sociológico respecto a las personas, que tiene que ver con surfear contenido. Ya la gente finalmente no profundiza tanto, prefiere saber más de titulares, más que leer una noticia completa, prefiere ver, como ya se ha escuchado, hay gente que está prefiriendo ver series en una OTT con mayor velocidad para terminar más rápido. Es decir, está pasando algo que también tiene que ver con un cambio cultural, que ya tiene que ver con el espíritu más humano respecto a este tema de sobreoferta y multiconsumo de contenido. Pues esa pregunta, yo si la supiera responder, estaría aportando el mejor tesoro que puede, supongo, ahora mismo poseer un directivo de un medio o un editor de contenidos, ¿no? Es imposible ahora mismo, en fin, reconocer cuál es el mejor camino para llegar a un usuario desbordado por ese caudal inagotable de contenidos que recibe en todo momento, ¿no? Yo sí creo que hay un fenómeno emergente, ya se ha conceptualizado como plataformización. Es verdad que el auge de este tipo de vías de circulación de contenidos, de audio, de vídeo, que a su vez están además ramificados por redes sociales, empieza a imponerse sobre las lógicas de los medios tradicionales, de los canales, de las cadenas, de los operadores, ¿no? Una plataforma ya per se empieza a ser eso, un ámbito cada vez más amplio que por un lado es masa de contenidos, es almacén, es diversidad, pero al mismo tiempo es nicho, porque
por un lado, se dirige a cada usuario, se están imponiendo herramientas que permiten reconocer cuál es el gusto, cuál es el rastro digital que genera ese usuario en la plataforma. Por tanto, ese pues inagotable repertorio de contenidos a la hora de la verdad es el específico para cada uno, ¿no? Probablemente una de las primeras vías de este entorno en el que nos movemos es que la tradicional prescripción humana se está orientando hacia el reconocimiento algorítmico, inteligente de los consumos, y por tanto por ahí es por donde de entrada los medios tienen que empezar a trabajar en la inversión en tecnología capaz de conseguir que el usuario no tenga que buscar el contenido, sino que sea el medio, el editor, el que canalice a través de todo este tipo de tecnologías el contenido que más le puede atraer a ese usuario para que se quede, porque a todo esto la clave desde el punto de vista del negocio no es tanto el dinero como la atención, el tiempo. ¿Cómo retengo yo a mi usuario? Pues tenemos que empezar a envolver aquí un montón de estrategias. Decías, y acabo este turno, que es verdad que la intensidad del flujo de opciones de consumo es tal que vemos contenidos audiovisuales, ¿no? televisivos con una velocidad superior, pero también el audio ya permite la velocidad por 1x o 2, ¿no? Porque es un poco casi la angustia por necesito escuchar, necesito estar al día de todo esto que voy recibiendo, las redes sociales me van proponiendo, las notificaciones del móvil me van avisando, el propio catálogo me va enviando una newsletter donde me avisan de la nueva temporada del nuevo. Entonces es verdad, en ese punto hay un exceso que tal vez sea un elemento sobre el que un medio pueda trabajar y a lo mejor invertir la tendencia. A lo mejor el truco no está en saturar, sino en tratar de convencer a un usuario de que más que cantidad lo que tienes que degustar, y ahí están otras propuestas del long form, ¿no? Del slow journalism, de todos estos tipos de productos que van, en lugar de ir a saltos y a titulares y a clips breves, a profundizar y a entender de otra manera el mundo que nos rodea. Y marcar la calidad profesional que puede tener un publisher respecto a un ciudadano común que desarrolla contenidos de forma rápida con su teléfono. Es un muy buen punto. Y en este entorno, José María, estamos con todas las compañías en general de medios, pero de toda la industria, hablando de transformación digital hace muchos años. Cambio de mentalidad digital en la cultura corporativa, el tema de mejorar las competencias de los colaboradores, cambios en las competencias de los colaboradores de las compañías de acuerdo a este nuevo escenario donde las empresas han ido mutando en los últimos 15 años. Pero en este escenario nos llega la pandemia y en la pandemia uno empieza a leer y uno dice, oye, el avance respecto al tema digital que hemos tenido en los últimos 7 meses han sido, y he leído por ahí, algunos dicen 5 años, 7 años, hay otros que tratan de decir cuando salgamos de esta es como haber avanzado 10 años. ¿Cómo la pandemia ha afectado este escenario de transformación digital tanto para el consumo como para la posición de los medios respecto a decir, ojo que no me puedo quedar tarde, porque si ya venía tarde, la pandemia me puede hacer quedar en el último lugar de la tabla y ya finalmente llegar a los primeros lugares puede ser muy, muy difícil. ¿Cómo estás viviendo este escenario, José María? Pues te lo voy a contar desde dentro de la industria de los medios en general, donde se está produciendo una aceleración de esa transformación. Es una aceleración en busca de la viabilidad o de la sostenibilidad de los propios medios, ¿no? Yo en este punto me acuerdo de Alvin Toffler y me acuerdo por 2 razones. Primero, porque hizo famosa aquella frase que es tiempo de aprender, desaprender y volver a aprender. Y yo creo que ahora estamos en una era distinta con comportamientos y con modelos absolutamente diferentes a los que había hasta ahora. Y por otra parte, Alvin Toffler publicó un libro que es libro de cabecera en la transformación y en los cambios sociales, que se llama La Tercera Ola. Bueno, pues esa tercera ola en la que estamos podría estar sufriendo ya el final de la tercera ola. Es decir, se está acelerando absolutamente todos los tiempos. Y se están acelerando
porque las empresas de medios de comunicación, en este caso las empresas de audio, están viendo que el modelo en el que estaban ya no era viable. La caída no, el desplome de la publicidad en todos los mercados que estamos viviendo tanto en América como en Europa, y sobre todo los cambios de comportamiento de los propios ciudadanos, de las personas, están llegando a producir situaciones que no parecían posibles en el año 2020, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en el mundo de audiovisual, como en muchos países que nos estarán escuchando ahora, más del 50% de los hogares son ya abonados a plataformas audiovisuales, plataformas de lo que antes se llamaba televisión. Estábamos hablando de Netflix, HBO o de cualquier otra plataforma, las de Apple, las de Disney o cualquier otra. Estamos viendo cómo por fin se están incorporando a esos contenidos los targets más jóvenes, que parecía que habían abandonado los medios tradicionales, tanto la televisión como la radio, en lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Esto qué está produciendo? Bueno, que las industrias, las empresas, las compañías de radio o de audio tengan que acelerar su transformación. No vale solo con salir con los mismos contenidos que antes, pero por canales nuevos. No, eso no funciona. Hay que buscar una oferta diferente de contenidos para unos públicos nuevos que ahora están necesitando y están demandando esos contenidos. Y además hay que cambiar el modelo de producción, cómo se producen esos contenidos. No se puede duplicar la cadena de producción para tantos canales como el medio vaya a poner en antena. Eso nunca es viable. Y tiene que cambiar, obviamente, el modelo de comercialización, que es el gran quid de la cuestión. En este momento, además, que tú lo recordabas antes, hay una crisis publicitaria mundial y hay un reto enorme en todas las compañías para ir a alcanzar a esas nuevas audiencias que ahora están ya demandando, en el caso de la radio, un producto de audio, pero rentabilizando o bien con un modelo basado en publicidad o, atención, compañías radiofónicas que podemos adentrarnos en una era no conocida por la radio hasta ahora, en un modelo de suscripción, como el que están teniendo muchas de las plataformas con las que está compitiendo la radio en el consumo y en la oferta de audio. Y en esa radio actual que está sumando obviamente el entorno digital, em, ¿qué es lo que se requiere, hoy día, hoy para avanzar más rápido, José María? ¿Cómo lo estás viendo? Porque uno empieza a ver los que llevan la delantera y uno empieza a darse cuenta de que tiene que ver con ya no solamente el desarrollo del aire de la radio fórmula musical o radio hablada, sino que también está el desarrollo de los contenidos on demand, ya no el on demand como el podcast FM, que era escucho la radio, el programa de radio del morning de la mañana a mis 12 horas, porque ahí tengo tiempo, sino que adicionalmente está el desarrollo de contenido nativo de podcast, que está buscando nuevas audiencias. ¿Cómo ves que estos incumbentes del negocio del audio se comportan respecto al cambio en el entorno? Porque puede darse el caso que uno puede ver ciertos agregadores externos tipo Apple, Google, el mismo Amazon que ya entró con Audible a España, Podimo. Finalmente uno puede decir, ¿esto es competencia o no? No es competencia, es parte de mi proceso de distribución. Entonces, yo creo que hoy día en este entorno radial pueden haber ciertas personas que miran estos nuevos actores tecnológicos como competencia, y hay otros que lo miran como parte del proceso, como decía Luis antes, que finalmente ya la cosa no es tan lineal, por lo cual lo que antes para mí podía ser, entre comillas, un competidor, hoy día es parte de mi proceso de distribución, y el problema es de monetización más que si Podimo o si Audible es competencia o es amigo, sino que lo que necesito es financiar el desarrollo del contenido como publisher. ¿Cómo estás viendo ese proceso de el mapa de competidores, no competidores, amplificadores, que en España además está muy avanzado, y yo creo que el último año ha sido muy relevante en torno a esta incorporación de nuevas plataformas?
Es una época estamos en un momento de una gran oportunidad para la industria radiofónica, para la industria del audio. Lo que ocurre es que tenemos que dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora, dejar de ser endogámicos y mirar más a la sociedad. Nosotros creemos conocer bien a nuestra audiencia, pero creo que no conocemos tan bien al resto de la sociedad, a esa industria, a esa audiencia potencial a la que queremos llegar. ¿A dónde podemos mirar? Pues podemos mirar a los nuevos jugadores, podemos mirar esas plataformas que están llegando, podemos sobre todo observar cuáles son los hábitos de consumo. No nos valen ya no sirven los grandes programas de 1 hora o de 3/4 de hora que ya nadie consume bajo demanda. En esa sociedad que tú explicabas antes, Mauricio, lo que se consume son grandes titulares y contenidos que se puedan leer, visualizar o escuchar en poco tiempo. Y tenemos que buscar la diversidad. La radio se estaba volviendo absolutamente plana. Todas las radios estaban haciendo lo mismo, con unos magazines por la mañana, magazines por la tarde, unos servicios informativos de mucha calidad, pero habían olvidado los formatos diferentes que había en el origen de la radio. Volvamos a los dramáticos, volvamos a los reportajes, volvamos al análisis en profundidad. Como digo, lo que podemos observar es lo que están haciendo estas plataformas y la radio, especialistas en audio, están en una posición privilegiada para competir y para competir en unas circunstancias muy positivas para ellas. Eso en cuanto a los contenidos. También debemos de aprender de los modelos de comercialización. La comercialización tiene también que recorrer mucho camino, tiene que aprender cuáles son los formatos, las métricas todavía, por ejemplo, en el mundo del podcast, no son las que nosotros nos gustaría que fueran, pero sí que tenemos que avanzar hacia formatos basados en el audio programático, por ejemplo. Tenemos que buscar formatos del audio enriquecido, el audio enlazado con otros tipos de contenidos. Todo eso hará que nuestros productos tengan una buena recepción en las audiencias más jóvenes, esas que habían perdido el encanto de la radio. Y ahora el reto, la ocasión, la oportunidad de recuperarla. Y en este escenario, Luismi, ¿cómo ves tú el orden competitivo? ¿Quién compite con quién? ¿Cómo ves la relación de los agregadores, de las plataformas con el publisher de audio? ¿Lo ves como una oportunidad? ¿Lo ves como una amenaza? Esta sensación entre el trade-off habitual entre la localidad y la globalización. Decir, oye, ojo que quién mejor que en un pueblo pequeño, quién mejor que conoce la comunidad, es esa radio local que transmite y conoce las noticias que están pasando en ese lugar, y que eso obviamente una plataforma nunca lo va a lograr segmentar o conocer de manera apropiada como las personas. Entonces está esta cosa como de máquinas versus personas, globalización versus lo local. Cómo estos agregadores grandes pueden ser una plataforma para una compañía de audio exportar sus contenidos hacia otros lugares, cuando por ejemplo, no sé, en el caso nuestro con Emisor Podcasting, finalmente los agregadores nos llevan a que nuestra audiencia ya no solamente estén en Chile, sino que pueden estar en toda Sudamérica. Finalmente, en ese sentido también pasa a ser un aporte a este mundo y el dibujo competitivo, como tú decías antes, oye, esto es horizontal o es vertical, finalmente esto se pone difuso y cada empresa puede adaptarse a este escenario de forma distinta y me parece que no hay una estrategia única. Que va, sin duda. O sea, el hecho incuestionable es que como usuarios, da igual si en el entorno analógico o en el entorno digital, estamos ávidos de llenarnos de historias, de envolvernos en propuestas que nos atraigan por la narrativa que sea, por el soporte que sea, por el dispositivo que sea. Entonces, la gran novedad es la cantidad y variedad de propuestas para hacer circular esas historias que hasta ahora tenían en propiedad. En el mercado de la televisión estaba una industria, en el del audio estaba la radio y en los medios tradicionales impresos estaban, pues eso, los periódicos, ¿no? Todo esto se ha roto y ahora todos tienen la posibilidad de competir entre sí. Y yo creo que entre plataformas digitales y medios convencionales hay una diferencia que me lleva de nuevo al razonamiento anterior.
y es que lo que ha cambiado en este momento es la cultura de consumo. Antes dominaba el programador, los medios imponían el horario, imponían el contenido, imponían el tiempo y el modo en el que había que acceder a ese contenido, ¿no? No había otra, no había posibilidad, ya no porque hubiera más o menos canales, sino porque la lógica lineal marca una actitud con respecto al consumo. En el entorno digital, y ya no el de los jóvenes, ya en el de cada vez más usuarios, el concepto se ha invertido. Soy yo quien, no solo el que elijo el qué y el cómo, sino que a la hora de acceder me genera una expectativa con relación al contenido. Yo puedo en una tableta y en una plataforma, antes de entrar en una serie o en un documental o en una audioserie, yo ya veo el tiempo que dura cada capítulo, veo una sinopsis, me establezco una relación previa al contenido que me genera una expectativa y que, por tanto, determina que me decida o no a escucharlo o a verlo. Y, por tanto, mi consumo es convencido, es entregado, estoy voluntariamente consumiendo ese contenido, ese producto. Y con relación a la radio, esto introduce un argumento que, a mi modo de ver, necesita trabajar más el medio, ¿no? Y es que la linealidad de la radio basada en expectativas que el oyente nunca puede tener, es decir, cuando un programa de 3 horas, de 2 o de 5 horas, como tenemos, por ejemplo, en la Radio Generalista Española, cuando empieza por la mañana y avanza lo que va a tener a lo largo de su emisión, es imposible que yo como oyente me pueda generar la expectativa de si eso me va a gustar o no, cuánto va a durar, de qué van a hablar en concreto. A mí me parece que la cultura del oyente ya no está, ya no es convincente el argumento de vamos a tener a tal invitado y va a ser una entrevista estupenda. Bueno, o no, porque como encima es en directo, como no se va a poder editar, como no se va a poder evitar que haya un bajón en el modo de hablar, entonces, en la conversación, en los temas. Entonces, esto introduce una lógica que, a mi modo de ver la radio, tiene que replantear. Y, efectivamente, las plataformas son distribuidoras de contenido también de la radio, pero la radio no tiene por qué depender de la plataforma. La radio se puede convertir en su propia plataforma. La emisión lineal no tiene por qué estar basada en productos que se van creando y poniendo en antenas según pasa el tiempo. Se pueden articular sistemas donde haya una combinación del directo y una combinación de contenidos previamente definidos, producidos, editados, planteados para consumos breves, que luego además permitan esa escucha bajo demanda mucho más fácil. A mí me llama la atención cómo Spotify, que pasa por ser el agregador que más hincapié está poniendo en convertirse en el dueño, el actor dominante del mercado del audio, va imaginando novedades basadas en algo que no tendrá nunca frente a la radio, que es la linealidad, pero que intenta replicarla adaptada al consumo digital, ¿no? Y estos días ha puesto en marcha un morning show basado en información de distintos contenidos, cultura, música, entretenimiento, con 3 voces, donde resulta que se van alternando los contenidos de palabra y la música que cada usuario recibe en función de su gusto. Esa ya es una novedad, pero claro, cuando resulta que ellos dicen, si tú estás escuchando este morning show cuando quieras, porque está obviamente bajo consumo, bajo demanda, si hay una noticia que no te gusta, la saltas. Entonces, puedes, estás en una radio que puedes ir adecuando a tu consumo hasta en el propio contenido, ¿no? Yo sé que en una radio en directo no puede saltar en el tiempo, no puede ir avanzando, retrocediendo, pero sí debería pensar en que ese esquema tan, ya yo creo, caduco, que es el de empieza el programa y desde esta hora hasta esta hora tienes que estar pendiente y aquí vamos a tratar de conseguir el mejor producto posible, pero se logrará o no, y la expectativa, yo creo, insisto, en que ya no es voy a quedar ni vas a convencer por el simple hecho de que tú me digas que es bueno, ¿no? Estos días Spotify ha hecho público un informe sobre cuáles son los podcasts más escuchados en su plataforma y resulta que 7 de cada 10 usuarios se deciden por episodios que no pasen de los 20 minutos. Bueno, ya tenemos una referencia. No todos los espacios tienen que durar 20, ni 15, ni 12, pero es verdad que a lo mejor es preferible hacer 3 espacios de 20 minutos que no uno de 1 hora, porque de esa manera facilitas un consumo más, una experiencia de consumo más
más llena, ¿no? He acabado. Parece esto que decíamos antes de que es tal el volumen de contenidos que queremos ver. Bueno, pues si escucho un episodio de 20 minutos me siento mejor que si escucho 20 minutos de un episodio de 1 hora, que me queda la sensación de a lo mejor no sé si luego viene lo mejor o no, ¿no? Entonces, todo este tipo de matices, de detalles, insisto, de observar el hábito y entenderlo para a partir de ahí reformular los esquemas propios de la radio, creo que ese es el gran desafío, ¿no? Que se va haciendo, que hay poco a poco esfuerzos materializados, ¿no? de conseguirlo, pero bueno, hay que multiplicarlo, ¿no? Y qué decir de lo local, qué decir de todas esas redes de cadenas que tienen estaciones en territorios apenas con contenido en directo, porque se va imponiendo la emisión en cadena y a lo mejor esas emisoras, mientras no emiten en directo, tienen posibilidad de ir creando historias que pueden pasar a ser parte o de la propia plataforma de la radio o de una plataforma de terceros a la que se le vende contenido. Y sobre ese, llamémosle el acostumbramiento, porque yo diría que una de las etapas, y entrando ya al mundo del podcast, finalmente se hace cargo de mucho de lo que acaba de decir Luismi, de este dónde, cuándo y cómo quieras, y temáticas que yo quiera, y de la duración distinta, porque ya no quiero que sea 1 hora, 2 horas, sino que a mí me gusta este podcast que dura 15, otro de 25, otros de 2 horas. Finalmente tampoco hay una duración muy clara, que es como el típico ejemplo de la escóbula de la brújula en España, que tiene que ver como el antiduración de un podcast, que finalmente igual funciona. En ese sentido, José María, cuando uno piensa en el podcast como desarrollo, ¿en qué momento tú crees hoy en que estamos? Porque parece que está esta efervescencia mundial del podcast. Uno ve los distintos países y estamos todos hablando de podcast, y uno ve las compras, la incorporación de verdad de Spotify, de decir, ¿saben qué? Mi negocio era la música y ahora son la música y los podcasts al mismo nivel, empezando a comprar contenidos un poco ya más locales, a publishers más locales, para decir, ok, yo también tengo podcasts que no solamente los usuarios los suben a mi plataforma, sino que yo también instalo y estreno podcasts que son realizados por gente de España o de Sudamérica. Ya no es un podcast para todo el mercado de habla hispana, sino que también hay sectores geográficos. Está obviamente el desafío de Google respecto a los podcasts, de Apple, el caso de Podimo, el caso de Audible de Amazon en la incorporación recién en España. ¿Cómo ve ese mundo, José María, del podcast? ¿En qué momento está y qué fama le ves de aquí en adelante? Bueno, si lo pudiera resumir en un titular fácil, yo diría que el audio está de moda, por fin, ¿no? Y es una realidad, y lo acabas tú de retratar perfectamente cuando exponías tú esta pregunta. Yo creo que todavía estamos en el camino de encontrar el modelo adecuado, pero sí hay algunas cosas que ya sabemos para encontrar un modelo de explotación y hacer que nuestro producto podcast o nuestro producto de audio bajo demanda sea rentable. Uno, que las audiencias, al contrario que en la radio, no saben de fidelidad. Hoy están contigo, mañana están con tu competencia. No sirve que tú hayas hecho ayer un gran programa si el de hoy no sirve, porque tienes millones de competidores a los que se va a ir tu audiencia. Segundo, que a la hora de montar una estrategia de difusión de tus contenidos de podcast, de audio, tienes que ver a esas plataformas que tú estás mencionando de 2 maneras distintas. Tú hablas de competidores o de agregadores que van a ser tus compañeros. Es que son ambas cosas. En la radio tradicional existían y existen las antenas. A veces son incluso de asociados tuyos o de afiliados tuyos, en las que tú te apoyas para difundir tu contenido con un modelo de negocio que teníamos pactado con ellos. Aquí es algo similar. Nosotros deberíamos de utilizar esas plataformas para difundir los contenidos y llegar al mayor número de oyentes. Y segundo, no deberíamos de renunciar a eso que más en televisión que en radio se llama una OTT, es decir, over the top,
buscar una plataforma propia, un canal propio, en el que tú manejes realmente tu estrategia de cara a la audiencia, en el que tú tengas la data, que es fundamental, insisto, en este momento, en este punto, tener una buena data significa conocer bien a tu audiencia, conocer sus hábitos de consumo de tus contenidos y sus hábitos de consumo en la vida real. Vas a tener tu data, vas a tener la posibilidad de interactuar en tiempo real con ellas y vas a tener un control realmente de tus métricas. Esas tres cuestiones son básicas, por eso tienes que tener tu propia plataforma, tu OTT, pero deberás de apoyarte en plataformas de terceros que te van a dar la cobertura de audiencia que tú necesitas. Estamos hablando todo el rato de Spotify. Spotify es ya un jugador de primerísimo orden en el ámbito del podcast. Vino del mundo de la radio y ya no quiero pensar en su Suecia original, donde ocupa una posición muy preeminente con un 40% de la audiencia del podcast. Pero date cuenta, por ejemplo, en el Reino Unido está en un segundo nivel junto a Apple y a punto de sobrepasar a la BBC en el consumo de audio bajo demanda. Es decir, que estamos hablando de plataformas muy potentes con las que tendremos que buscar alianzas y que tendremos que buscar un modelo de negocio global para nuestro producto podcast. Pero insisto, lo primero es la calidad. Y la calidad, quien tiene la posibilidad mayor de llegar a esa calidad que exige la nueva audiencia, son los jugadores de la radio tradicionales sí, que son los que están acostumbrados y tienen las capacidades de crear un producto audio como el que están haciendo ahora mismo por las radios tradicionales. Y tú, Luismi, ¿cómo ves ese entorno de podcast que está tan de moda y bullante y con adquisiciones de compañías en los distintos mercados? Yo reitero y suscribo el razonamiento que ha hecho ahora mismo Chema, que también lo planteó antes. Esto sucedió con la industria televisiva hace algunos años y fue la eclosión del mercado, de las productoras y del tejido industrial de operadores o de actores ajenos a los canales televisivos que empezaron a crear sobre todo series de ficción, pero también documentales, también concursos, programas de entretenimiento. Hay un porcentaje muy amplio de contenidos en las parrillas de televisión de las emisoras públicas y las comerciales, sobre todo, que son producidos desde fuera del mercado. Y eso ha ayudado, pues eso, a especializar incluso a las productoras por ámbitos, por géneros. Aquí en España, tú lo mencionabas antes, en los últimos meses, a las plataformas que ya existían de podcast, sobre todo Podium Podcast, impulsada precisamente por el primer operador de radio en España, que es Prisa Radio. Bueno, pues se han sumado recientemente Podimo, con su, digamos, versión, la extensión del mercado español de la plataforma danesa. Se acaba de poner en marcha la plataforma de Amazon, Audible, Spotify, que ya lleva meses produciendo contenido específico en España. Y uno empieza a mirar con las producciones de audio de estas nuevas plataformas y se encuentra que detrás de ellas hay productoras ajenas a la radio y ajenas, por supuesto, a estas plataformas que o se han creado o están empezando a hacer contenido de audio para estas plataformas. Es una oportunidad de mercado. Ahí está el Cañonazo Transmedia, ahí está el Storylab, ahí están productoras que, repito, no, porque encima la radio en España no ha tenido, no ha permitido que su contenido sea externalizado. Ha sido un medio de crear contenido, el de toda su parrilla por sí solo, ¿no? Y entonces, puestos a lo que mencionaba Chema, la experiencia, el saber hacer, el archivo sonoro que tiene una radio no lo tiene ninguna plataforma ni ninguna productora. Y ahora estamos en un momento en el que se puede recurrir a ese archivo, dado que el consumo es, como decimos, cada vez más asincrónico, dado que hay planteamientos de documentales o de series de ficción. Hay series de ficción en televisión que luego tienen su podcast transmedia que recopila pues contenido histórico de audio que refuerza la historia de la serie, ¿no? Eso lo tiene la radio. Entonces, ahora lo que la radio tiene, ya que no ha tenido contenido producido por terceros, lo que a lo mejor ha de esforzarse en identificar qué contenido puede crear para terceros, para estas plataformas, o incluso, y esto yo sé que va a sonar un poco, a lo mejor a sueño imposible, las propias radios, ya que hablaba ahora Chema de una OTT de radios, podrían apostar
no por una OTT de cada una, y por qué no una plataforma de radios que ya dada la exigencia de inversión en tecnología que se requiere, que se digamos, comparta, ¿no? Y que al estilo de lo que están haciendo en otros países las cadenas de televisión. En el Reino Unido, BBC y los operadores comerciales han creado una plataforma OTT de televisión para competir, de televisión de contenido audiovisual para competir con Netflix, donde están todas sus series, todos sus documentales, todo ese producto propio, cada uno el suyo, lo han, digamos, sumado, y este es un modo del que la radio, la marca radio, pero adaptada al entorno plataforma, consumo individual, reconocimiento de quién ve qué, cuándo, quién escucha qué, cuándo, cómo, dónde, etc., etc., pueda, pues bueno, digamos, introducirse con las lógicas digitales, pero su producción de siempre, ¿no? Entonces, evidentemente es un cambio de mentalidad, es un esfuerzo vuelvo a la misma idea, ¿no? De reconocer cuáles son las lógicas que ahora se imponen y adaptarse a ellas, pero bajo la convicción de que el hecho en sí, que es el de producir el contenido, esto lo sabe hacer la radio, no tiene por qué mirar complejada a ninguno de estos nuevos players, todo lo contrario, son los players los que están mirando a la radio para saber cómo replicarla, imitarla en este ámbito digital. Y en esa forma, y José María lo dijo en un momento, que cuando uno ve casos hoy día de podcasts exitosos, de historia, de novela negra, de ficción en general, empezamos a remontarnos a una radio, José María, que es una radio de a los años 60, 50, 70, finalmente el radioteatro, una serie de ficción hoy en podcast muy bien realizada, es un muy buen radioteatro de los 70. Entonces, también como dice Luismi, acá hay un tema de decir, pastelero tus pasteles, ¿dónde estas plataformas están mirando que han estado siempre los expertos en ese audio? Y finalmente han sido las personas que históricamente han trabajado en radio, y ahí yo lo veo como una gran oportunidad. Y me gustaría enfocar ya, la última pregunta tiene que ver más que nada con el mundo de los anunciantes, pero y me gustaría ver qué piensan cada uno de ustedes. Mi posición respecto al mundo de los anunciantes es que el audio en digital, radios, podcasts, llamémosle live y on demand, para hacer esa separación, tiene una oportunidad gigante hoy día en la industria digital, porque la industria digital es la que hoy día está moviendo la mayor cantidad de inversión publicitaria en el planeta. Punto número 1. Pero punto número 2, estamos en un momento en que la ciudadanía del mundo está con desconfianza en las instituciones, en los políticos, en las empresas. Estamos en un momento bien efervescente que tiene que ver con nuestras democracias, con creer o no creer, con las fake news. Y todo eso obliga a las empresas a, cuando desarrollen sus estrategias de publicidad o de comunicación, más que de publicidad, que es un poco este flujo al cual estamos apuntando hoy día, que tiene que ver con esta publicidad, que tiene que ver con los propósitos y los valores de marca, y decir cuál es el aporte de esta marca o de esta compañía al entorno de la sociedad. Esta comunicación tiene que ir de la mano de un escenario que haga sentido con ese valor que quiere proponer una empresa. Y una cosa que nadie le ha quitado a la radio y que es transportable al audio digital, porque la radio y sus podcasts o sus publishers se mueven hacia el entorno digital, es que sigue siendo el medio con mayor confianza. Sigue siendo el medio más real, sigue siendo el medio que me entiende más, sigue siendo un medio en el cual yo consumo y entiende mis gustos y puedo entender lo que me está pasando. Y ahí yo creo, y aquí esta es mi posición al respecto, es que hoy para una marca es muy importante y relevante publicitar en el audio digital, tanto de radios como de podcast. ¿Por qué? Porque estoy en el lugar donde la gente confía. Si la gente confía en ese medio, en ese contenido, si la gente ama el podcast de historia, obviamente mi contenido publicitario o comunicacional va a ser mucho más percibido
porque ahí hay una fanaticada, hay un público leal que fue, como decías tú, Luis, hace un rato, fue a buscar ese contenido, sabía que el podcast duraba 28 minutos y se quedó y lo escuchó, y de un tema además que es muy de nicho, y si estás metido ahí es porque esa persona está muy grata en ese entorno. Entonces, cuando nos diferenciamos, por ejemplo, con la publicidad que aparece, un ejemplo como en YouTube, donde tú estás viendo cosas y te aparece, y te aparece, y estás viendo, si quieres ver música clásica, y en la mitad de repente está inserción entre medio, y de además de publicidades que pueden tener muy nada que ver con la temática de la música clásica, ahí yo estoy viendo y estoy diciendo, ojo, aquí hay una gran oportunidad en el mundo del audio, tanto para los desarrolladores y publishers, como también para los anunciantes, en decir, ojo, ¿sabéis qué? Tal vez menos banner y más inserción de audio. Tiene que ver un poquito con eso. ¿Cómo ven ese desarrollo publicitario a este entorno, tú, José María, que además te toca harto esta búsqueda y este desarrollo además de esta venta programática que tiene que ir enfocada también al mundo del audio con data propia para además poder segmentar de la mejor manera posible hacia audiencias muy específicas? Bueno, aquí también aplica lo que hablábamos antes, ¿no? De la experiencia anterior. Pero también tenemos que tener en cuenta que en este nuevo escenario está, todo por aprender todavía y no valen las dinámicas anteriores. Estamos hablando del escenario de los ingresos publicitarios. No vale la dinámica de la cuña y de la cantidad de oyentes que tenía una cuña determinada, sino lo que nos vale ahora es la segmentación. Ver si llegamos a los oyentes adecuados, a los targets adecuados, que eso son las nuevas exigencias, no solo de la plataforma, no solo de los usuarios, de nuestros oyentes, sino de los propios anunciantes. Creo que es muy importante tener en cuenta, tú también lo decías hace un momento, la confianza que da el medio radio, que es el medio en el que más confían las personas. Pero segundo, la marca de la propia radio, lo cual es una garantía. Y en tercera posición, la firma del autor de ese podcast que estamos escuchando en un momento dado. Esa combinación de radio, la marca de la radio y el autor es la mayor de las garantías. Es decir, perdón, José María, es decir, tú sigues pensando que la prescripción es muy, muy importante a pesar de todo el desarrollo tecnológico. Yo sigo creyendo en eso porque se está demostrando que donde esté la calidad, ahí es donde vamos a conseguir la mayor fidelización y el oyente de hoy va a venir a buscarnos mañana cuando tenga un nuevo podcast a su disposición. Pero yo decía que tenemos que cambiar muchas cosas. No vale convolcar lo que hacemos en la radio tradicional en los nuevos canales. Eso estamos demostrando en todos los mercados que no funciona. Y otra cosa muy importante, tampoco valen las dinámicas comerciales. Hay que formar a nuevos equipos, hay que buscar nuevas tarifas, hay que buscar nuevos modelos de comercialización. Y aquí sí que tenemos que aprender de los nuevos canales. Estamos desde el comienzo hablando cada poco tiempo de la publicidad programática. La publicidad programática es aquella que va buscando en los distintos soportes al usuario, a la persona adecuada para ese anuncio, para esa marca. Tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que estar programando para que nuestros soportes sean válidos para la publicidad programática. Y, por tanto, tenemos que hacer una reconversión tecnológica dentro de nuestros propios medios. No vale seguir produciendo igual, no vale seguir vendiendo igual y no vale seguir difundiendo igual. Hay que cambiar. Tenemos una gran oportunidad, pero el reto es que el cambio sea lo más rápido posible. ¿Y tú, Luis, qué opinas? Yo añadiría, porque creo que de entrada ese planteamiento de Chema es necesario, es imprescindible, y añadiría la opción que en el podcast se está empezando a trabajar con bastante acierto y yo diría que también aceptación, que es el contenido de marca, el branded podcast, ¿no? Es decir, la narrativa, el storytelling del podcast es muy permeable, se puede, digamos, adaptar muy bien a los valores, los atributos, las ventajas de un anunciante, de una marca y esa integración entre la marca y la historia puede todavía multiplicar la percepción por parte del oyente que ya está inmerso en ese relato, en esa propuesta, ya sea de ficción o de investigación, en fin, bueno, puede ser el planteamiento que sea, pero puede recibir con muchísima más naturalidad
el estímulo que pretende el anunciante, ¿no? Entonces, creo que ahí las marcas deben mirar con además sabiendo que el presupuesto, por ejemplo, para un podcast con relación a series audiovisuales o productos o formas publicitarias de otro tipo es mucho menor, ¿no? Y sin embargo el retorno puede llegar a ser tanto o más que el de esas otras fórmulas, ¿no? Entonces añado a la publicidad programática y a los sistemas diferentes y renovados de comercialización la idea de que planteen o se adhieran a productos de este tipo, al podcast, al branded podcast y a las integraciones del anuncio en la historia. Y yo añadiría una cuestión más, que es acudir a audiencias de nicho. Yo no digo que vayan a desaparecer las audiencias millonarias que tenía o que tiene todavía la radio tradicional, pero ahora sí que podemos apuntar a audiencias de nicho y, por tanto, ir a anunciantes de nicho. Yo creo que prácticamente todos los anunciantes tienen su cabida en la nueva radio, porque vamos a hacer un nicho, un tipo de contenido adecuado para ellos. Perfecto. Bueno, está todo, pareciera que estamos en un momento como dijo Luismi, recordando a Bauman y la modernidad líquida, estamos en un momento tan líquido que lo más seguro que en la próxima edición del Podcast Fest 2021 nos vamos a tener que juntar de nuevo y puede haber pasado mucha agua bajo el puente, así que me ha encantado tenerlos de invitados en esta sesión, la cual llamamos La radio y el audio en el nuevo ecosistema mediático. Recordarles que estuvimos con José María García Lastra y Luis Miguel Pedrero desde Madrid, en vivo y en directo. Y nada, Luismi, José María, agradecerles enormemente la participación. Me parece que es un tema a desarrollar y transmitirle a gente de medios de Latinoamérica que hoy nos escuchó que estos dos amigos, Luismi y José María, obviamente están dispuestos a conversar con quien quiera en términos de este desarrollo de estrategias para medios, el desarrollo de las radios y todo el tema tecnológico. Así que bienvenido sea si quieren contactarlo. Muy, muy dispuesto en su cuenta de Twitter, Luismi, para que te sigan. Si quieres, ¿cuál es tu cuenta de Twitter para que la gente te quiera seguir? Luismi Pedrero, tal como suena. Y bueno, es un punto de encuentro, desde luego. A mí sí me gusta, bueno, pues conversar digitalmente sobre todas estas cosas porque es que es la manera, yo creo, ¿no?, de ir poco a poco reconociendo esos cambios y ayudándonos a todos a entenderlos, ¿no? Y luego en esa cuenta comparto semanalmente el enlace a un digital, una especie de agregador semanal, un periódico que recopila las principales noticias, informes en este ámbito. Se llama Pantallas, Ondas, Frames y Bits, y es un poco eso, ¿no?, la síntesis de todo esto. O sea que sí, es un modo de encontrarnos como tantos otros. Y desde el caso de José María, bueno, cristaliza en su cuenta de LinkedIn como empresa SIC, cristaliza y pueden contactarlo y ver todo el tema del desarrollo, obviamente, de tecnologías que tengan que ver con la data en general para distintas industrias, no solamente para la industria de los medios, José María, ¿cierto? Pues sí, ahí les esperamos a todos, y en nuestra web, cristaliza.com, y en mi Twitter, que es JMGLastra, donde, bueno, vamos acumulando experiencia con medios de todo el mundo que les acompañamos en este momento tan apasionante, complejo, pero lleno de esperanza para todos. Yo sé que la industria vamos a ver con esto como un momento muy complicado. Nos estamos pasando por un momento de ciertos dolores, pero yo sé que muchos van a pasar al otro lado del túnel con fuerzas renovadas. Bueno, como dice el Podcast Fest, arriba el audio y arriba, nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, mis amigos. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Sigue disfrutando de la fiesta del audio. Podcast Fest LATAM 2020. Una presentación de ISA Intervial. Conexiones que inspiran.